Experimento Vida Estoica, día 33. Mejorando también el audio, gracias a todos vuestros comentarios y feedback que se escucha, se tiene en cuenta y se lleva a cabo en medida de lo posible. En este caso, regulando las entradas, las salidas de los vídeos que ya lo he hecho en los anteriores, y ahora pues dándole también un toque más de calidad a los audios con el micro, y en breve la imagen con una cámara ya preparada para los vídeos. 33 días de estoicismo, 33 días con la misma ropa, lavando, 33 días durmiendo en el suelo, 33 días de pobreza planificada, de austeridad, de la dicotomía del control, aplicar qué es aquello que puedes controlar y qué no, y centrarte en lo primero, del ritual matutino estoico que he diseñado, que compartiré contigo en próximos vídeos, de comer la misma comida, de privarte de todo ocio excepto algún pequeño placer, como comenté en el vídeo anterior, de discernir entre lo que puedo cambiar y lo que no, de apartarme de críticas, halagos, opiniones. Ayer fue porque hoy grabo el día de ayer, hoy es el día 34 en realidad, pero estoy haciendo el resumen del día 33. Ayer en realidad fue muy interesante porque tuve 3 momentos donde en una situación me pidieron mi opinión, o bueno, me expusieron ante una negatividad y ante una limitación, y no lo tomé como tal, y entonces dije que no tenía ninguna opinión al respecto, y no quería tenerla, y no quería entrar a juzgar cómo la otra persona estaba comportándose conmigo y cómo estaba actuando, cambiando mis planes, y cómo eso me afectaba a mí. Así que decidí no juzgarlo y no opinar sobre ello, y creo que eso es algo potente, porque como decía Mónimo el crítico, todo es opinión, y como decía Séneca, no hay nada más estéril en este mundo que una opinión. Y siguiendo este hilo, me gustaría compartir contigo unas líneas de Enquiridión, el manual de los discursos de Epicteto, donde habla sobre el estoico que hace progreso, sobre la persona que avanza en la vida y se convierte en una persona sabia. Así que podríamos titular este vídeo "Cómo convertirte en una persona sabia según Epicteto". Aparte de como he dicho, omitir las opiniones, vivir en austeridad, no tener en cuenta el placer a pesar de que lo puedas tener, o la riqueza, o el deseo, o la abundancia, y tratarla como si fuera algo que no es nada del otro mundo, porque no lo es, porque puedes tener y puedes no tener. Aparte de esto, creo que hay que limitarse también a utilizar las enseñanzas de lo que aprendes. Creo que eso hace también a una persona sabia, y creo que también hace a una persona sabia el poder admirarse, examinarse y vigilarse a uno mismo para todos los días concluir qué está sucediendo en la vida de uno mismo con la vida de uno mismo, y prestar atención a aprender de lo que realmente importa, como decía Séneca, de la propia vida. Entonces Epicteto dice algo así, lo tengo aquí resumido. Los signos de alguien que está haciendo progreso son estos. Primero, no censura a nadie, no alaba a nadie, no critica a nadie, no acusa a nadie, no dice nada acerca de nadie, no dice nada acerca de sí mismo, no dice nada ni siquiera de sí mismo como si se considerara a alguien o conociera algo. Cuando se siente contrariado o en dificultad, se censura a sí mismo. Si alguien le alaba, ridiculiza para sí a quien lo hace. Si alguien le critica, no se defiende. Camina como los enfermos, procurando no mover nada de lo que está colocado antes de que esté firmemente asentado. Aparta todo deseo de sí mismo y transfiere su aversión solo a aquellas cosas que, dependientes de él mismo, son contrarias a su naturaleza. Despliega un movimiento moderado hacia todo, y si se le considera necio o ignorante, no se preocupa. Y en una palabra, y aquí está la clave, se vigila a sí mismo como si fuera un enemigo perpetuamente al acecho. Este es
Estos son los signos de una persona sabia, de cómo alcanzar la sabiduría según Epicteto. Lo que el destino nos depara es como la prescripción de un doctor, o debería ser. Y es que no lo sabemos, pero cuando un doctor nos dice que tenemos que tomar un medicamento, lo tomamos sin más. ¿Por qué no tratamos lo que el destino nos depara así? Porque no lo vamos a poder controlar, solo lo vamos a poder tomar como venga. Si nos resistimos a ello va a ser todavía más doloroso. Y si examinamos todos los preceptos que Epicteto explica sobre una persona sabia que está haciendo progreso en la vida, un estoico, filósofo, sabio, nos daremos cuenta o yo al menos me doy cuenta de que hay un elemento común, y el elemento común se llama la neutralidad, la ecuanimidad, la transitoriedad de las cosas. El no tener cuenta nada, si es placer o es dolor, si es deseo o es aversión. Huir de absolutamente todo lo que te dicen, tanto si es lo bueno como lo malo. Y no hacer caso a nada externo que pretenda entrar dentro de ti como una emoción que pueda alterar ese estado que puedes cosechar, un estado imperturbable. Aún así siempre vigilándote, porque es la única forma de hacerlo, es la única forma de poder resistir y ser resiliente y poder trabajar desde uno mismo, vigilándose a uno mismo. Por eso, la persona sabia, el estoico sabio, siempre está examinándose por la mañana, en el diario matutino de la sabiduría, durante el día haciendo varios checks de realidad, varias pausas conscientes, y durante la noche en el diario nocturno de la sabiduría. En esos momentos es cuando realmente haces el avance y el progreso. ¿Por qué? Porque te sientas contigo mismo a ver qué es lo que está sucediendo dentro y fuera de ti. Y ese es el progreso. No sé si hacia la sabiduría, pero según dice Epicteto, sí que lo es. Así que por esta vez vamos a concederle el beneficio de la duda. Soy Isra García y seguimos el experimento.